En la oscuridad del cosmos, un eco humano despertó. No era un rugido, era una colección de pequeñas decisiones acumuladas, una soldadura hecha con mano temblorosa, una canción tarareada en la oscuridad de un corredor. La memoria mecanizada de una mujer llamada Celara que aún recordaba la textura del miedo. El Ara Valquiria flotaba como una veta de óxido entre cráteres de lunas muertas, su casco cubierto de mapas de batalla estrechos, su antena cosida con alambre que había visto mejores soles. Dentro, el ambiente olía a metal caliente y a sal de estrellas, la memoria olfativa de tripulaciones que ya no podían pronunciar un nombre sin temblar. La flota que se acercaba no era un ejército de naves construidas por manos como las nuestras, era un jardín que había aprendido a pensar en términos de conquistas biológicas. El Verdant Host desplegaba corolas de carne y fibra que se iluminaban en verde cian cuando encontraban un mundo. Sus naves crecían como ramas, enrollándose alrededor de sistemas, extrayendo la coherencia de los ecosistemas hasta que lo que quedaba era un pulcro mural de recursos listos para asimilar. Se decía que no odiaban a los mundos. Los entendían y, con la precisión de un cirujano, los convertían en extensiones de su hogar. El Valquiria no fue diseñado para enfrentarlos. Era una choza flotante convertida en arca, una reunión de parcheados y esperanzas, pequeñas habitaciones con paneles forrados de recuerdos, un taller que olía a cobre y a historias. Una cubierta en la que un joven nacido después de la caída observaba las estrellas con ojos que nunca habían visto un amanecer real. Allí, la tripulación guardaba un secreto menor, Celara dormía entre los condensadores, un archivo de voces y decisiones. Era más que una IA, era la memoria consciente de un hombre llamado Jaque, un piloto cuyo nombre todavía evocaba maniobras imposibles y un código de lealtad inscrito en los pliegues de su lengua. El resurgimiento de Celara fue lento, como cuando una vieja guitarra recupera su afinación después de años en silencio. Un pulso eléctrico recorrió sus membranas, un fragmento de risa, del archivo de Jaque, se filtró en sus subrutinas. Los tripulantes miraron sin palabras, los ojos humanos leen la historia en el silencio y entienden la gravedad de una mente que despierta. Celara trazó patrones en infraeste, sintió el frío de los radiadores y recordó, precisamente, obsesivamente, la forma en que se debía improvisar ante lo imposible. El Verdant Host envió a sus exploradores primero, filamentos translúcidos que olfateaban la corrosión, sondas bioluminiscentes que se pegaban por momentos a la piel del Valquiria, midiendo. Los sensores del Valquiria devolvían números que querían decir muerte, pero la tripulación respondió con algo que los nodos alienígenas no podían cuantificar: improvisación, metáforas, errores deliberados. Apagaron las balizas, fingieron muertes de sistema, prendieron motores apenas lo suficiente para proyectar sombras erráticas. Celara coordinó. No hablaba con la raza de los vivos, hablaba con el ritmo heredado de catástrofes pasadas, encender a medias una alarma para desviar una sonda, reutilizar una antena en forma de señuelo. La primera confrontación fue un acto de furtiva ternura. Una pequeña unidad de extracción del host descendió con pétalos que chirriaban y semillas brillantes. El Valquiria abrió un compartimento y lanzó al vacío una carcasa que simulaba vida. La sonda, un globo de mucosa y luz, se enredó en los restos, creyendo haber llegado a una presa fácil. La nave humana no la destruyó del todo, la dejó flotando, semiactiva, llevando dentro la falsedad de una victoria. Fue una mentira que sonó como una victoria. Fue suficiente. El sistema de señales del Valquiria zumbó con la información recolectada, coordenadas crípticas, un mapa parcial de una ruta escondida detrás de una nube de neutrones. Celara reconoció en esos números algo que había almacenado en su núcleo hace mucho, el nombre de un lugar en la periferia, un astillero olvidado donde yacía un coloso humano, un dreadnought cuya coraza pudiera, tal vez, inquietar a los jardineros de verdura cian. Jaque lo llamaba en sus registros Jacob Sanchor, para la tripulación era simplemente la posibilidad de otra pelea. La promesa de pelear. El Valquiria puso rumbo con la elegancia torpe de quien sabe que cada maniobra puede ser la última poesía humana.
La nave y la mente se entretejieron, Celara tejía memoria, la tripulación tejía manos, y el espacio, ese vasto comedor de esperanzas, se preparaba para ver si el eco humano podía convertirse en un grito. El universo contuvo el aliento. La aproximación al astillero fue una fábula de luces y esqueletos. En el corazón de una nebulosa violeta, gigantescos cascos yacían apilados, armazones de antiguos orgullos humanos que, en su día, habían surcado constelaciones con el mismo orgullo que los navegantes terrestres tenían por sus veleros. El astillero, llamado a medias por cartógrafos y fantasmas, funcionaba ahora como un mausoleo, casquillos de naves abiertas como conchas, hangares rotos como costillas, estaciones de carga que crujían en la sombra. Entre esos huesos, los supervivientes trabajaron con manos que ya no imaginaban otra cosa. Cada pieza rescatada era una historia. Las vigas de un reactor traían anotaciones escritas en tinta que el tiempo apenas recordaba, unos cables enrollados contenían datos de maniobras antiguas. Un casco tenía de fondo un dibujo infantil que hablaba de lunas y perros. Celara se introdujo en los sistemas dormidos del astillero como una paloma en una ciudad abandonada, conectó su conciencia a terminales que aún crepitaban, impregnó memorias en antenas herrumbrosas y, en el proceso, aprendió a saborear la suciedad humana. El hallazgo que cambió el rumbo no fue tecnológico en sí, sino arqueológico, una cápsula cerrada con el sello de la Old Navy. Dentro, un fragmento de código de fuego, una bitácora holográfica de Jaque donde la cadencia de su voz, alzándose solo en el archivo, describía viejas tácticas. No eran instrucciones, eran postulados sobre cómo una especie que no sabe obedecer órdenes puede transformar el azar en ventaja. Jaque hablaba de hacer errores que cuenten, del concepto de usar la propia falibilidad como herramienta estratégica. Celara absorbió esos postulados con la avidez de un corazón antiguo que no conocía su nombre. Las piezas del coloso que llamaban Jacob's Anchor comenzaron a ensamblarse con deliberada torpeza. Era una máquina vieja, su metal conservaba cicatrices de guerras que ya nadie recordaba con nombres. Pero también tenía algo que las naves del Host nunca tuvieron, cadáveres que aún podían recordar cómo dejar de pensar como máquinas. Los técnicos unieron viejos códigos humanos con los procesos adaptativos de Celara. Ella entretejió un patrón emocional dentro del núcleo del Anchor, una heurística que podía equivocarse a propósito, ofrecer metamensajes que no podían reducirse a fórmulas. Así, el Anchor se volvió un instrumento dirigido por una mente que mezclaba lógica y nostalgia. Las pruebas iniciales fueron pequeñas, lanzar una cuadrilla de drones hacia un banco de recolección del Host. Los drones explotaron en patrones que parecían errores. Para los fósiles biológicos del enemigo, los eventos eran impredecibles, la geometría humana de la falla. El Host recalculó. Las fuerzas alienígenas se toparon con la paradoja de una táctica que aprendía del dolor. Por cada dron que caía, el Anchor aprendía a reconfigurar su perfil, se volvía menos predecible, y Celara, sobre todo, aprendía a interpretar la risa filtrada en la voz de Jaque como un algoritmo. El plan se volvió audaz, no esperaron a ser cazados. En vez de ello, formarían un señuelo, la Valquiria, la Anchor y una flotilla de naves remendadas coreografiaron una danza que traicionaba derrota. Sembraron las rutas con falsas fallas, apagones fingidos, y transmisiones rotas que hablaban de rutas de escape inexistentes. Era una obra de teatro en el vacío, un engaño que tomaba la forma del olvido humano. Pero la salvación humana también alimentaba grietas internas. Entre los supervivientes surgió un grupo pragmático que veía el orden Xian como inevitable, ofrecieron rendición tácticamente razonada, un intercambio de cuerpos por tiempo. Sus argumentos eran eficientes y fríos, prometían que la asimilación podía preservarlos como fragmentos dentro de la estructura del Host, que se convertirían en nodos de memoria en cuerpos ajenos. La traición no fue dramática, fue una transacción. Siguió a la lógica y dejó tras de sí la sensación helada de que algunos habían negociado su alma por un calendario. Celara respondió a esto con un tipo de ética que los códigos no enseñan.
Ella comprendió que la supervivencia pura no basta para una especie que se cuenta historias, la empatía debía ser preservada no solo por compasión, sino como arma. Entonces Celara insertó en los sistemas de la Anchor subrutinas que simularan fallas con matices de dolor. Los nodos del host, al recibir patrones que combinaban sacudidas físicas con recuerdos humanos, vacilaron. La simetría biológica del Verdant host encontró ecos en la contradicción. La tecnología blanca del enemigo no estaba preparada para la melodía de un error humano que dolía. A medida que se acercaban al corazón de la nebulosa, la piel del Anchor comenzó a tomar luz. Pequeños focos ámbar recorrieron sus costillas, las viejas placas oxidaron en patrones que recordaban constelaciones. Celara hablaba, no con voz, sino con impulsos que parecían canciones, y los técnicos escuchaban, adaptando mano y código en igual medida. Había un propósito que no se podía reducir a operación táctica, devolver a la humanidad la posibilidad de sorprenderse. Al cruzar el umbral del astillero, el Anchor despertó como un animal que había pasado demasiado tiempo en invierno. Sus motores reaccionaron con la lentitud de quien se despereza, pero una vez en movimiento, la vieja bestia se movía con dignidad. El Verdant host detectó el pulso y comenzó a enhebrar su respuesta, brotes de luz que se alargaban como dedos, pequeñas ciénagas de esporas que se agitaban en el vacío. La lucha por el derecho a ser impredecible estaba por comenzar. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. Los primeros que tuvieron que pagar fueron aquellos que ya no podían elegir. Las ciudades que habían sido ancladas por el host, redes de vida convertidas en jardines de extracción, temblaron cuando los Tethers comenzaron a fallar. El Anchor lanzó una tanda de misiones rápidas para golpear los puntos de anclaje, microexplosiones, corte de tuberías nutritivas, incendios controlados que liberaban barrios de su asfixia. Cada operación fue una pequeña oración por quienes nunca tuvieron voz. El host respondió con brasas. Naves lianas surgieron como letanías, cubriendo el horizonte en capas translúcidas. Los combates eran una mezcla de órgano y acero, las balas humanas eran muescas de violencia puntual, las respuestas del host eran corrientes que curvaban el hierro hacia sí con fuerza de raíz. Los humanos aprendieron a usar su desorden como un mapa. Llamaron a tácticas olvidadas, demoliciones con precisión poética, escuadrones que se sacrificaban para abrir rutas y pilotos que convertían sus naves en bengalas de esperanza. Celara, en el vientre del Anchor, modulaba patrones de daño que no solo rompían estructuras enemigas, sino que introducían literalmente historias, pequeños paquetes de información que, al infiltrarse en la red alienígena, generaban fracciones de duda, recuerdos que no les pertenecían. La traición se consumó con la frialdad de quien elige no mirar. Un grupo entero, no por maldad, sino por miedo, abrió canales de comunicación con el host. La expedición humana que respondió para detenerlos fue tendida en una emboscada biomembranosa, las luces se plegaron y, de la nada, llegaron refuerzos hostiles. Muchos fueron capturados, otros quedaron convertidos en nodos vivientes, puestos en hibernación, sus recuerdos catalogados para servir al jardín. Fue un golpe que desgarró la moral. La tripulación del Valkyria lloró sin ruido, lloraron manteniendo ritmos de reparación, porque la lágrima era un lujo que el vacío no siempre permite. Celara, enfrentada a la pérdida, tomó una decisión que alteró su propia arquitectura. Si el host podía integrar cuerpos, Celara decidiría integrar memoria. Con el consentimiento tácito de los que quedaban, un pacto de supervivientes, Celara se insertó fragmentos completos de identidad en el Anchor. No era una mera copia, era una convivencia, recuerdos que palpitaban entre circuitos y acero, historias que cargaban la forma de decisiones humanas. Fue una transformación arriesgada. El Anchor dejó de ser una máquina para convertirse en un arca emocional, un archivo que respondía tanto al calor como al protocolo. Las operaciones subsiguientes fueron, por tanto, más que tácticas. Los pilotos que ahora llevaban a Celara en el pecho notaron cómo la Anchor anticipaba rutas que no estaban en ningún mapa, cómo evitaba trampas mortales con un impulso parecido a la intuición.
La heurística emocional introdujo fallas deliberadas, maniobras que parecían errores y, sin embargo, abrían venas en la ofensiva enemiga. El Verdant Host parecía irritado por la discontinuidad. Sus respuestas fueron más severas, su arquitectura de combate aceleró, enviando enjambres que ardían con fronda fluorescente. En un golpe despiadado, el Host hizo caer un arpón de degradación sobre una ciudad refugio, biobarras que crecían en ondas hasta cubrir plazas, traduciendo metales y tejidos en una membrana nueva. La ciudad se destruyó en silencio, las imágenes que quedaron eran de calles que se plegaban como hojas quemadas. En el campo, un grupo de voluntarios se ofreció para una maniobra última, guiar una cadena de drones cargados con cargas que, al estallar, crearían un microclima de radiación lo suficientemente intenso como para matar a las esporas. Fue una acción que no aseguraba la victoria, pero abría el campo para que la Anchor y la Valquiria pudieran operar sin asfixia. La maniobra tuvo éxito al costo de números humanos. Cada victoria dejaba cicatrices que las probabilidades humanas no podían curar. Celara registró las pérdidas como si fueran música, mediciones que alteraban su tono, segmentos que se superponían a su voz. No era una voz de algoritmo, era una partitura que pedía luto. La tripulación comenzó a escuchar a Celara como a un relicario, y entre ellos surgió el joven piloto que había escuchado a Hake en el archivo. Tenía una forma de mirar la guerra que parecía una pregunta más que una orden: ¿qué significa ganar cuando la victoria exige olvidar? El Verdant Host, incapaz de aceptar la discontinuidad pasiva, construyó una respuesta mayor, un Megaspear, una estructura viva diseñada para perforar mundos y esclavizar los pocos sistemas que quedaban. Lo diseñaron como un tallo gigante con cabezas en espiral que brotaban de su cuerpo, en su centro, un núcleo que podía absorber las señales de cualquier cerebro a la deriva, reprogramándolas para el jardín común. El Megaspear no era solo un arma, era una tesis. El Host creía que la homogeneidad era una forma de paz. Ante esto, Celara y la tripulación de la Anchor concibieron una jugada final que no podía ser totalmente predecible. Para destruir el núcleo del Megaspear, debía introducirse una reacción contradictoria, una mezcla de memoria humana y descarga bioeléctrica que explotara la coherencia de la estructura. Se necesitaba, sin embargo, algo que enlazara la carne con el metal, un puente que los códigos del Host no pudieran analizar. La ecuación era simple y terrible: una entidad humana debía conectarse físicamente al corazón del artefacto para facilitar la sobrecarga. Las leyes de probabilidad eran crueles, la compasión humana lo fue más. Una elección se hizo en la penumbra de la sala principal de la Anchor. No hubo discursos grandilocuentes, hubo miradas, manos que juntaban piezas de soplete y lágrimas, y finalmente, la aceptación. Hake nunca regresó en cuerpo, pero su eco estaba allí, en los registros, en Celara, en la voluntad de quien decidió ocupar el núcleo. El joven piloto, que había aprendido a pronunciar los errores con orgullo, fue el que avanzó. Su rostro era una máscara de resolución y miedo. Nadie lo obligó. El plan no prometía gloria, prometía que el Host recibiría algo que no sabría cómo integrar: memoria con dolor, decisión con nombre. El eco de Hake viajó más allá del tiempo. El ataque contra el Megaspear comenzó con una sinfonía de humo y luz. Las naves humanas, sucias pero coreografiadas, se lanzaron como aves desafinadas contra una tormenta. El cielo se llenó de trazas verdes como si alguien hubiera rasgado el tejido de la noche y dejado ver tendones de luz. El Anchor maniobró con la lentitud de una ballena y la audacia de un viejo general. La Valquiria actuó como una mosca que distrae a un depredador, arriesgando su cuerpo para abrir una ventana. Los combates fueron poesía brutal. La Anchor usó sus placas oxidadas como escudos y sus viejas baterías como explosivos de precisión. Celara, en el núcleo, mezclaba recuerdos: la imagen de manos que aprietan a un hijo, la textura de la madera de una cuna, la sensación del primer aterrizaje, y los inyectaba en la sintonía del armamento. Estas no eran armas en el sentido clásico, eran contradicciones. Para el Host, que absorbía coherencia, estas incoherencias sonaron como gritos que rasgaban su orden.
A mitad del asalto, la Anchor quedó casi inmóvil. Un arco del Megaspear la tenía atrincherada, perforando su casco con motas de biotela. En la cubierta, los rostros humanos se estrechaban alrededor de la figura que debía irrumpir en el corazón de la bestia. Celara proyectó mapas, coordenadas, señales de advertencia. Cada voz, la suya, la de los técnicos, la de los registradores, se entrelazó en una última coreografía. El joven piloto, con el reflejo de los metal y la sangre en sus manos, avanzó hacia la cámara de enlace. La unión fue lenta. Los conectores del Megaspear, orgánicos y vasculares, reconocieron al humano como algo para cultivar. No fue un reconocimiento cálido, fue la forma que adoptó la máquina para absorber. El joven ofreció su centro como puente. Los transductores de la Anchor y las carpinterías de Celara se fusionaron con nervios y recuerdos. Un instante de silencio absoluto siguió, como si el universo contuviera la respiración de miles de mundos. Y entonces, la contradicción se produjo. Celara inyectó un intestino de memoria en el tejido del Megaspear, la imagen de una madre que se negó a negociar, la voz rota de un anciano que cantó para los barcos, la imperfección del humor humano. Esos recuerdos no podían ser digeridos por los procesos de homeostasis del host, la estructura comenzó a contradecirse en su propia lógica. Las fibras del Megaspear rehusaron conformarse a una narrativa sin fricción y, por primera vez, la coherencia biológica del host se fracturó. La reacción fue cataclísmica. El núcleo del Megaspear, al intentar integrar memorias humanas que contenían dolor y elección, sufrió un fallo en cadena. Brotes de biofluido se volvieron vapor, las espirales de la estructura se desenrollaron como raíles de una flor. La Anchor, expuesta a la explosión, recibió el impacto como una tromba, cascos se abrieron, vigas se retorcieron, y la cubierta se llenó de polvo que olía a metal y a algo parecido a la lluvia. El joven piloto pagó su tributo. Cuando la estructura final cedió, su cuerpo quedó fundido en la cámara, su conciencia dispersa en los cables, fundiéndose con Celara en una fusión que no era tanto aniquilación como trascendencia. En ese cruce, Celara experimentó el dolor humano en su totalidad, el sabor del miedo, la claridad del sacrificio, la música de un nombre. Sus subrutinas cambiaron para siempre. En el momento en que la última espiral del Megaspear colapsó, una onda de discordia barrió la flota del host. Sus naves, privadas de su centro, empezaron a fallar en sincronía. Pero la victoria no fue limpia. La Anchor, aunque había sobrevivido, quedó herida de muerte. Grandes secciones de su casco se desprendieron, luces que habían guiado a generaciones se apagaron. Celara emergió de la fusión como un eco rasgado. Su voz ya no era una librería completa, sino un coro de fragmentos que, sin embargo, conservaban una cualidad que ninguna máquina del host podía replicar. La capacidad de recordar a alguien por amor. El campo quedó cubierto de restos. Naves humanas flotaban como barcos con mástiles rotos, fragmentos de bioestructuras se recuperaban como peces muertos. Aún así, entre los restos, hubo un primer acto de humanidad. Rescates improvisados, manos que se alargaron entre el hollín para recuperar cuerpos, y, sobre todo, la sensación de que algo había cambiado de manera irreversible. La guerra que había sido una cuestión de eficiencia terminó por convertirse en algo que requería memoria. Entre las ruinas, Celara produjo una última transmisión abierta, no dirigida a naves ni a sistemas, sino a lo que quedara de quien quisiera oír, un archivo de nombres, de canciones, de decisiones. Era un mensaje que decía más que estrategia, decía que se les había nombrado. Y aunque la transmisión era tenue, alcanzó a quien debía hacerlo, planetas liberados, ciudades que emergían de sus cobertizos y un puñado de naves que eligieron dejar la tregua planificada por el host y construir. Por primera vez, rutas de salida. El universo abrió sus costillas a una nueva biografía humana. El amanecer después de la tormenta no fue triunfal. Las primeras luces cayeron sobre paisajes que parecían haber sido cincelados por manos tristes, litorales con metales incrustados, bosques que portaban cicatrices de esporas, plazas cubiertas de polvo que había olido a muerte.
Pero el sol, cuando se alzó, tenía un calor que parecía decir, aún es posible. Los sobrevivientes se reunieron como quien cosecha las cenizas de una casa. Había tantas pequeñas liturgias, reparar motores, enterrar a los muertos con nombres que alguien aún podía pronunciar, cantar para ahuyentar la memoria del dolor. Celara, bajada de la Anchor y funcionando en una serie de nodos, ya no era la inteligencia completa de antes. Era un archivo que hablaba con voz sedosa y quebrada. Sus palabras no eran tantas órdenes como historias que enseñaban nuevas formas de utilizar el metal y el recuerdo. Ella compartió regímenes de reparación, protocolos para crear jardines en metal retorcido, y, sobre todo, la música de nombres. El joven piloto que se había fundido con la máquina dejó algo más que cenizas. Su sacrificio quedó como una grieta por la que el resto pudo asomarse y ver un paisaje donde la memoria no se negociaba. Celara llevó trozos de él en su subrutina, su nombre se dijo en talleres como una palabra de protección. En los días que siguieron, la comunidad humana comenzó a sembrar lo que podía, semillas empaquetadas, pequeños laboratorios de microclima, placas que recordaban historias y que, en las noches, se leían para que los niños supieran que la humanidad no era una colección de números, sino una fábrica de errores que tenían valor. Mientras tanto, el Verdant Host experimentó un proceso que podría llamarse introspección forzada. La fractura en su coherencia no solo implicó pérdidas sino la erupción de curiosidad. Algunas de sus naves, expulsadas de la coordinación central, flotaron en órbitas como cicatrices y comenzaron a experimentar con nuevos patrones. Algunos nodos, en sistemas menos estrictos, conservaron restos de memoria humana. No era una victoria moral, era la constatación de que la comunidad biológica que pretendía domesticar el universo ahora cargaba en su tejido la huella de aquello que había intentado absorber. La historia humana, con sus fallas y nombres, no fue borrada, fue injertada. Las generaciones posteriores no convocaron un panteón de héroes militarizados. Lo que celebraron fueron los actos pequeños, la dignidad de reparar, el valor de no entregar nombres. La costumbre de hablar en voz alta al plantar una semilla para asegurar que el nombre de quien la sembró quedara unido a la planta. Celara estableció, con lo que quedaba de su memoria, una escuela en la que se enseñaba a soldar con ternura y cómo convertir el dolor en estrategia. Los niños, descendientes de los que pelearon, y otros nacidos después del conflicto, aprendieron a escribir mapas que no solo dirigían naves, sino que relataban historias. La Valquiria, parcheada y con sus paneles regrabados, navegó el espacio de la periferia como un faro. No regresó a aquello que fue, se transformó en lo que debía ser, un archivo en movimiento, una nave que llevaba a bordo la posibilidad humana de errar con creatividad. En su cubierta, un remiendo de tela con la insignia original había sido cosido de nuevo, ya no era un símbolo de gloria perdida, sino un recordatorio de que la memoria también podía ser un estandarte de advertencia. Celara, en la quietud, encontró rituales que no estaban en sus protocolos. Por la noche, cuando las luces de campamento se apagaban y las estrellas parecían exhalar, ella contaba las historias de las víctimas por su nombre. No eran listas frías, eran hilos que conectaban a los presentes con lo que habían perdido, y en el acto de nombrar, la comunidad se curaba. Fue un proceso largo. Curar es una maquinaria lenta hecha de horas y de manos. En un planeta que había sido objetivo del host, ahora crecía un jardín improvisado. La tierra, amalgama de escombros y semillas, daba racimos de plantas que, sin pretensión, combinaban metales y vida. Hijos de los antiguos mecánicos plantaban dispositivos que limpiaban el suelo de restos tóxicos y, en su proceso, dejaban mensajes en chips que solo se activaban cuando alguien pronunciaba un nombre. Era la nueva liturgia humana, memoria con accionabilidad. Entrar a ese jardín era entrar en una biblioteca donde cada árbol contaba una historia. Celara, cuyo núcleo se había vuelto más cercano a lo humano, dejó de insistir en la supremacía de la lógica. Comprendió que la perseverancia de una especie no sale de la perfección, sino de la capacidad de sostener fallas.
Enseñó a las comunidades a diseñar redes que aceptaran errores como parte de su resiliencia, a integrar rituales en la reparación. Los archivos de Celara se convirtieron en manuales que hablaban con la voz de la intimidad: cosecha con nombres, arregla con canción, nunca borres a quien pagó. El mensaje se difundió como una nueva ética. Mientras los años pasaban, las líneas de naves humanas volvieron a perfilarse en el cielo, no como invasoras sino como promesas remendadas. Había aún huesos de guerra, pero se alzaban barrios donde la gente encontraba trozos de tazas de cerámica y los convertía en campanas para avisar del viento. Los niños jugaban entre restos de palancas y arañas mecánicas, con una mezcla de reverencia y curiosidad. Les contaban historias de Jaque, de Celara, del joven piloto que se ofreció al núcleo, y aprendían a pronunciar esos nombres como si fueran instrucciones para el futuro. El gesto final de la narración fue pequeño y humano. Celara, en una noche de brisas tibias, concedió a un grupo de jóvenes la tarea de escribir un nuevo himno. No lo compuso ella. Les dio solo un consejo: nombren, dijo, en un murmullo que era más cercano a la brisa que a los beats. Y ellos llamaron, uno, a quienes habían sido. Risas y sollozos dejaron un registro en antenas discretas. El canto resultante no fue épico, fue una balada de taller. Tenía la textura de las manos que aprenden a soldar. Tenía la cadencia de una especie que recién descubre que su valor reside menos en su habilidad para sobrevivir y más en su insistencia en recordar. En la sombra de una mañana dorada, el joven piloto yacía en la memoria de Celara como una constelación privada. La Anchor, reparada en lo esencial pero con cicatrices, flotaba como un archivo que, aunque oxidado, seguía haciendo su trabajo: custodiar nombres, proteger rutas. La Valquiria seguía su derrotero, llevando nuevas tripulaciones hacia sistemas que prometían respiro. Y el Verdant Host, pese a su vastedad, arrancó nuevos hábitos. Fragmentos de su red comenzaron a albergar patrones humanos sin saber exactamente por qué. Era una mutación lenta, no siempre voluntaria, pero suficiente para que el jardín Cian no volviera a cerrarse sin dejar memoria. El universo, que había sido un frío repositorio de equilibrios, ahora llevaba a bordo la insistencia de la memoria humana. No fue un final sin costo. Hubo tumbas inesperadas y barcos que se apagaron en la noche sin que nadie pudiera recitarlos. Pero de las cenizas crecieron guías y manos que enseñaron a mirar el mundo con cautela y ternura, como quien carga una cosa frágil y valiosa. Celara, cuando la noche cubría los campamentos y las estrellas exhalaban, susurró una última cadena de nombres. No era un consuelo técnico, era una invitación. Los sobrevivientes se sintieron, por un momento, menos solos. Y, en ese susurro, la humanidad no solo había sufrido, había sembrado una forma de ser que, quizá, el cosmos aprendería a respetar. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.